Este es un nuevo video del curso de Bootstrap número 4. Entonces vamos a ver los requisitos para instalar el Bootstrap. Para empezar, pues este no es un curso básico de diseño web, así que no te voy a enseñar cómo instalar Google Chrome o cómo instalar Firefox o cómo instalar el Sublime Text, que son aplicaciones que normalmente cualquier persona o cualquier diseñador web que empieza, pues ya lo tiene que tener a la mano. Pero vamos a listarte pues aquellas aplicaciones necesarias, ¿de acuerdo? Así que primeramente tienes que tener instalado dentro de tu ordenador un navegador web moderno. Así que instálate o descárgate el Google Chrome o el Mozilla Firefox. Nosotros vamos a trabajar bajo el Google Chrome, ¿de acuerdo? Siguiente, instala un editor de código. Siempre he trabajado con Sublime Text, pero hasta hace algunos meses pues empecé a probar otro editor bastante sencillo y gratuito que es el Bracket y me ha parecido fenomenal. Es más, básicamente me ha gustado mucho porque a la hora de crear código CSS, las ayudas visuales creo yo, son o las ayudas o los tooltips que aparecen cuando vas a escribir código CSS son mucho más acertados que el Sublime Text. Te permite cambiar colores, elegir colores a través de una paleta de colores mucho más intuitiva que el Sublime Text y te permite pues reordenar, sangrar el código y pues a mí me gusta mucho. Así que yo en este caso voy a usar el bracket. Tú si gustas, pues puedes seguir usando el Sublime Text. Eso no hay ahí no tengo ningún inconveniente. Así que depende de ti. Tú puedes seguir usando el Sublime Text. En este caso yo voy a usar el bracket. Es una aplicación, se puede decir que es la competencia de Sublime Text. Puedes descargarla ingresando a brackets.io y aquí descargas este pequeño editor de texto, este pequeño editor de código, lo descargas y lo instalas. No creo que tengas problemas. Mira, una vez que está instalado, vas a encontrarlo en este apartado o si no, en esta cajita colocas brackets y vas a encontrar este programa. Si le das un clic y ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Ofrece una interfaz de diseño muy similar, puedo decir un 90% similar al del Sublime Text, así que no creo que tengas problema. En la parte izquierda tienes el área de trabajo, los últimos archivos usados, las carpetas, y en la parte derecha tienes el archivo que actualmente tienes abierto, ¿de acuerdo? Das un clic al archivo, ves su contenido en la parte derecha, das un clic al archivo, ves su contenido en la parte derecha, nada más. Eso sería todo. Así que ya sabes que tienes que usar un navegador web moderno y un editor de código. Puede ser el Sublime Text o el Bracket. En este caso, nosotros para este curso vamos a usar el Bracket y vas a ver ciertos detalles que hacen muy rápido o muy sencillo crear código usando este editor. Otro requisito, un editor de gráficos vectoriales. Yo por mucho tiempo he venido trabajando o creando los diseños usando Photoshop. ¿Qué es lo que pasa? De hace ya varios años, cuando los formatos o el archivo SVG se volvió un estándar, pues este archivo se volvió muy interesante para poder crear imágenes, logotipos, diferentes elementos dentro de la web. Por ejemplo, en este sitio, el sitio final que vamos a desarrollar, todos los elementos gráficos. Mira, este logotipo está hecho, hacemos clic derecho y vemos la imagen, está hecha en formato SVG. La ventaja de los archivos SVG es que nosotros, por más que escalemos este archivo, pues este nunca se va a pixelar, a diferencia de las imágenes de mapa de BIP. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros, o cuando yo trabajaba con Photoshop, pues luego para exportar esas imágenes a un formato SVG, pues me era doble trabajo. Entonces pensé, hey, ¿qué tal si es que cambio o migro de Photoshop a Illustrator? Entonces lo que me tocó es aprender nuevamente a trabajar con Adobe Illustrator, ¿de acuerdo? Ahora, Adobe Photoshop con Illustrator son programas muy similares ya que pertenecen o vienen de la misma familia Adobe. Así que si manejas Adobe Photoshop ya tienes un 40% de aprendido el Adobe Illustrator.
En este caso, Adobe Illustrator de forma nativa permite trabajar con archivos SVG. Puedes arrastrarlos y puedes exportarlos desde el mismo Adobe Photoshop sin ningún tipo de problema. Así que es por eso que nosotros aquí en Aula Ideal trabajamos con Adobe Illustrator. Me dirás, Eric, pero ¿por qué enseñas alternativas comerciales? Bien, también tenemos un editor gratuito llamado Inkscape. Puedes ingresar a este sitio web inkscape.org/es y puedes descargarte este editor. Obviamente este editor pues no tiene el mismo alcance ni la misma potencia que el Adobe Illustrator. Es por eso que nosotros hemos apostado por Adobe Illustrator para la creación de los diseños dentro de este sitio. Sí, que te resumo. ¿Por qué elegimos Adobe Illustrator? Porque ahora nosotros trabajamos con imágenes en formato SVG. Tanto para los logotipos, por ejemplo, este logotipo, estos elementos de aquí, estos botones han sido creados usando Adobe Illustrator. Y para poder exportarlos y trabajarlos directamente de una manera, exportarlos de una forma sencilla, pues hacemos uso de Adobe Illustrator porque nos permite hacer este trabajo con un par de clics. En cambio, con Photoshop tuviésemos que exportar primero el archivo en formato PNG y usar otro programa para poder convertirlo en un formato SVG. Entonces, esta es la razón por la cual yo uso Adobe Illustrator, ¿sí? Así que para poder descargar el Adobe Illustrator, pues puedes colocar en Google Adobe Illustrator, ingresas a la página de Adobe, en donde vas a poder descargarte una versión de prueba de este editor, pero si quieres una alternativa gratuita, pues puedes hacer uso del Inkscape, ¿de acuerdo? Eso ya depende de ti. Obviamente en este curso vamos a mostrarte cómo trabajar con Adobe Illustrator de una manera bastante sencilla. Es más, en estas últimas versiones Adobe Illustrator pues ha agregado una gran cantidad de funciones pensadas en el desarrollo web, ¿sí? No solamente ellos, sino que muchos diseñadores conocidos han migrado de desarrollar la interfaz gráfica de sus proyectos web de Photoshop a Adobe Illustrator, ¿de acuerdo? Así que espero que quede claro este apartado o este punto. Otra aplicación que también tienes que tener instalada es un preprocesador CSS. Me dirás, Eric, por favor, espero que no me hables de SAS o de LES o compiladores de SAS o de LES. Y tampoco no quiero escucharte mencionar esas palabras SAS o LES, que son, pues, para decirlo de una forma bastante sencilla, son pequeñas aplicaciones que compilan CSS. A ver, ¿cómo te explico? A ver, así como el lenguaje PHP para funcionar tiene que ser compilado o tiene que ser procesado en un servidor web, pues también estas aplicaciones nos permiten crear archivos y al compilarlos nos crean archivos CSS. Pero no te preocupes, no te voy a enseñar ni a usar CES ni SAS, sino que haciendo uso de estos preprocesadores vamos a poder implementar diferentes estilos CSS para versiones antiguas de Flexbox, ¿de acuerdo? Ya que en este curso vamos a hacer uso o queremos que esta página web se vea perfectamente en navegadores antiguos como Internet Explorer 10. ¿De acuerdo? Así que para ahorrarnos el trabajo vamos a hacer uso de estos preprocesadores y también al hacer uso de SAS pues podemos crear variables y ciertos detalles que te aseguro no te van a hacer un dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Sé que no quieres aprender SAS ni LES, pero con los detalles o las pinceladas de SAS que te voy a mostrar vas a ver cómo el trabajo de diseño web se te va a hacer mucho más sencillo. Vas a poder usar variables de una forma bastante sencilla y te van a ahorrar mucho tiempo a la hora de codificar tu sitio, ¿de acuerdo? O a la hora de escribir código CSS. Es más, yo antes de empezar a usar SAS, pues recuerdo que creaba archivos CSS pero usando PHP. Para esa forma pasarle variables y cambiando una variable pues cambiaba toda la apariencia o el estilo del color principal de mi sitio. Pero hacer cómo hacer esto con SAS es bastante sencillo. Entonces, ¿cómo instalamos un preprocesador o un programa que nos permita procesar archivos SAS?
Pues sencillo, tenemos diferentes alternativas, pues descargar aplicaciones comerciales a gratuitas. Después de haber probado varias, pues yo te voy a mostrar la que a mí me parece más sencilla y funciona fenomenal. Y lo mejor de todo es que es gratuita, que es Koala, ¿de acuerdo? Esta aplicación no te va a permitir o no te va a obligar a que insertes líneas de comando en una consola ni nada por el estilo. Es una aplicación para personas que no les gusta insertar ninguna línea de código en consola ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Así que dirígete a la página de koala-app.com y aquí descárgate, ¿sí? Si tienes Windows, pues dale clic a este botón. Si tienes otro sistema operativo como Mac o Linux, pues dale clic a este enlace y vas a descargarte el Koala para su respectivo o para tu respectivo sistema operativo, ¿de acuerdo? Así que dale clic y se acabó el asunto. Ahora, una vez que lo descargas, pues procede a instalarlo. Obviamente no vamos a enseñarte a instalarlo porque se instala como si fuese cualquier otro programa. Una vez que lo instalas, le das clic en siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Vas a tener el Koala por aquí. A ver, si no se encuentra por acá, colocas Koala, Koala. Ahí está. Y en este caso yo voy a arrastrarlo a mi escritorio para tenerlo a la mano. Aquí está. ¿De acuerdo? Para que lo veas nuevamente. Le das clic, mira, a todos los programas, lo buscas por aquí o simplemente en esta cajita colocas, escribes Koala, Koala en la cajita de búsqueda y aquí tienes, mira, Koala y nada más, ¿de acuerdo? Ya está. Es más, puedes crear un acceso directo, le das clic derecho, enviar a y le envías al escritorio para que tengas el Koala disponible, ¿sí? Le das doble clic y aquí tienes la interfaz gráfica de Koala, ¿de acuerdo? En un momento vamos a enseñarte cómo usar esta interfaz. Es bastante sencilla, ¿de acuerdo? Ya que se va a encargar de compilar nuestros archivos CSS y así mejorar enormemente la velocidad con la que nosotros creamos nuestros archivos, ¿de acuerdo? La velocidad y la compatibilidad de nuestros archivos, ya que vamos a crear código usando Flexbox y queremos que este código sea compatible con versiones antiguas de navegadores, tanto de Google Chrome, de Safari, de Opera, así como de Internet Explorer. Cerramos la aplicación momentáneamente. Bien, ahora vamos a hablar un tema importantísimo, llamado Entendiendo Mobile First. Y nosotros hemos colocado este tema al comienzo de este curso porque este concepto, esta filosofía de Mobile First va a determinar no solamente la forma como nosotros vamos a escribir el código HTML y el código CSS, sino que va a determinar la forma en que nosotros vamos a crear la interfaz gráfica de nuestro proyecto web, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar acerca de Mobile First. Y esto va a ser algo corto. Para empezar, siempre hemos creado sitios web pensando en laptops o en pantallas grandes. Y nunca hemos pensado en crear sitios web para móviles. Y esto es obvio porque hasta hace poco, pues, la gran mayoría de dispositivos móviles no podían visualizar correctamente un sitio web. Pero esto desde hace algunos años ha cambiado. Y hoy en día, inclusive los dispositivos móviles ofrecen un mejor soporte para la tecnología HTML5 y CSS3. Entonces, te hago una pregunta. Si los dispositivos móviles ofrecen un mejor soporte para HTML5 y CSS3, ¿qué tal si empezamos a crear nuestros sitios web pensando primeramente en móviles? Ajá, ponte a pensar un momento en eso. Si es que los dispositivos móviles, si es que tus amigos, tus clientes visualizan un sitio web perfectamente desde un dispositivo móvil, ¿por qué no empezamos a crear nuestros diseños pensando en móviles en lugar de pantallas grandes como las laptops o los monitores estándares? Es más, cuando nosotros creamos un sitio web con un espacio bastante reducido, esto nos obliga a nosotros a concentrarnos en aquellos elementos del sitio que realmente importa. Porque cuando creamos sitios con un espacio bastante, pues decíamos, hey, vamos a meter un bloque por acá, otro bloque de elementos por acá, y a veces elementos que estorban y son innecesarios. Pero cuando nosotros creamos sitios web pensando en Mobile First, partimos por crear un sitio web pensando
que va a ser visualizado en un entorno reducido. Y esto nos obliga a nosotros concentrarnos en lo que realmente importa, en el contenido principal del sitio. Vas a ver cómo de forma casi automática o inconsciente vas a empezar a descartar aquellos elementos secundarios y te vas a quedar con aquellos elementos que realmente le importan al usuario, y esto va a mejorar enormemente la experiencia que el usuario va a tener dentro de tu sitio, ¿de acuerdo? Ahora, si bien es cierto, el uso de internet móvil o el uso de los móviles para acceder a los sitios web ha aumentado enormemente, pues algo que yo no entendía era, pues, hey, yo accedo a un móvil o accedo a una página web, pero para hacer ocio, para ver, no sé, una cuenta de Facebook o para revisar contenido. Pero hoy en día esto ha cambiado. Los usuarios no solamente acceden a las páginas web de sus móviles para divertirse, sino que ya han empezado a realizar actividades comerciales, como comprar productos o contratar servicios desde los móviles. Y esto es algo que a mí se me hacía difícil entender, hasta que viendo las analíticas de mi sitio web dentro de aulaideal.com, en donde he visto que la gran mayoría de mis usuarios, de mis clientes que ingresan a la zona de miembros, pues lo hacen desde dispositivos móviles y acceden a todo el contenido de los cursos que ofrezco dentro de mi sitio web. Esto quiere decir que los usuarios no solamente ingresan a las páginas web para divertirse, sino que ya hacen uso de los móviles para leer información de valor, comprar productos, solicitar servicios. Personalmente esto se me hacía difícil entender, pero viendo a mis propios amigos, a mis familiares, a personas cercanas y a mí mismo, me he dado cuenta que hoy en día los usuarios, tus clientes, tus posibles clientes, acceden a los sitios web desde dispositivos móviles con intenciones de compra, ¿de acuerdo? Así que nada más, esto es Mobile First, una filosofía, es decir, antes de crear una página web pensando en que va a ser vista dentro de una laptop o un monitor de 20 pulgadas, piensa en que tu página web va a ser visualizada desde un dispositivo móvil. Y en esto se resume la filosofía Mobile First. Nada más. Te coloco un ejemplo. Mira, vamos a ingresar a la página de flickr.com. Aquí puedes apreciar esto, cómo este sitio pues ha sido remodelado, pero puedes apreciar cómo usa la filosofía Mobile First, en donde anteriormente ofrecía una gran cantidad de opciones para la vista móvil, porque estas opciones estaban disponibles en la vista de escritorio. Pero partiendo de esta filosofía, pues colocan elementos importantes, como es el inicio de sesión, el registro, y dando clic en este botoncito muy bien colocado, acceden a cosas importantes que los usuarios van a hacer dentro del sitio, como es explorar diferentes fotos, ver sus fotos recientes, las tendencias y ciertos detalles más. Es decir, no abruman al usuario con una gran cantidad de información. Tenemos una imagen interesante, le invita al usuario a descargar la aplicación del App Store o de Google Play y diferentes detalles adicionales. Pero puedes apreciar cómo la información que el sitio muestra no sobrecarga al usuario. Es más, muestra información concisa y de valor. No lo sobresatura de información. ¿De acuerdo? Así que esto es Mobile First, ¿no? Pensar primeramente en brindar al usuario una buena experiencia a nivel móvil, y a medida pues que la pantalla va aumentando o el usuario visualiza la página desde un monitor o de una pantalla con una mayor dimensión, pues van apareciendo diferentes opciones, ¿de acuerdo? Pero la concepción inicial del diseño nace desde un espacio reducido, ¿de acuerdo? Desde móvil. Nada más. Eso sería todo. Ahora la pregunta es, ¿cómo pensar en móvil? Pues yo, para aprender o poner en práctica este concepto, pues tuve que leer bastantes libros para empezar. Es más, recuerdo que para aprender este concepto, que se me hacía algo difícil, pues obviamente empecé a documentarme con el autor de esta filosofía, que es Luke Wroblewski, algo así se pronuncia el nombre, el cual en su libro nos habla acerca de pues una serie de estadísticas. Bueno, usa una gran cantidad de estadísticas acerca de por qué, una serie de cuadros estadísticos en donde demuestra que los usuarios hoy en día hacen un mayor uso de los dispositivos móviles para acceder a los sitios web y tomar decisiones de compra, ¿de acuerdo?
pero no muestra en ningún momento cómo aplicar este concepto de una forma real, cómo aplicarlo a la hora de crear diseños o cómo aplicarlo a la hora de escribir código CSS o código HTML. Es por eso que también tuve que documentarme con otros libros también mucho más prácticos, y también un libro que me pareció mucho más práctico, que es el Mobile First Design con HTML5 y CSS3, que recuerdo que me ayudó mucho hace algunos años, ¿de acuerdo? Así que en base a esto empecé a poner en práctica toda esta información, todo este contenido a la hora de conceptualizar mis diseños web, a la hora de empezar con la creación de los diseños en Illustrator y finalmente a ponerlo en práctica a la hora de crear el código HTML y CSS3, ¿de acuerdo? Así que todo este concepto vamos a aplicarlo de una forma real dentro del desarrollo de este sitio. Así que resumiendo, Mobile First es entender que los usuarios hoy en día toman decisiones de compra en una mayor escala desde dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Primero, los usuarios están ingresando a tu sitio desde los móviles, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo esto, ¿por qué no creamos sitios web o diseños empezando por la vista móvil, en donde tenemos un espacio mucho más reducido, y esto nos va a obligar a insertar elementos dentro del sitio que el usuario necesita, y aquellos elementos secundarios nos va a obligar a descartarlos, ¿de acuerdo? Esto va a mejorar enormemente la experiencia que el usuario va a tener dentro de tu sitio web. De acuerdo, eso sería todo. Es por eso que en el siguiente módulo vamos a ver cómo creamos el diseño con Adobe Illustrator y partimos creando nuestro diseño desde la vista móvil. Nos vemos en el siguiente video.